Hola, mi nombre es Emily Nicole Silva Escamilla, soy de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y pertenezco al proyecto de Inteligencia Artificial. El día de hoy tenemos un invitado, el doctor Óscar Olvera Neria. Hola, buenas tardes, Nicole. Actualmente estoy trabajando en el Departamento de Ciencias Básicas, de aquí de la UAM Azcapotzalco, en el área de Física Atómica Molecular aplicada, y estamos haciendo trabajos relacionados con la inteligencia artificial. Desde que salió la inteligencia artificial hubo mucho interés en el grupo porque nosotros hacemos química computacional y comenzamos a aplicar la inteligencia artificial para predecir la estructura tridimensional de proteínas. Entonces, en un primer trabajo nosotros logramos con un programa que se llama AlphaFold predecir la estructura de proteínas de la insulina y posteriormente estudiamos mutaciones que hay en la insulina. Este problema es muy complejo y es el santo grial de la biología estructural, porque conocer la estructura a partir de la secuencia de aminoácidos es todo un reto, y actualmente el problema de la diabetes en México es grave y conocer las causas que lo originan es importante. Entonces, esta investigación tiene como objetivo tratar de elucidar algunas mutaciones que pueden provocar diabetes, porque el receptor de insulina no interactúa muy bien con la insulina con una mutación. Bueno, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos hoy en día y es muy importante porque por primera vez en la historia de la humanidad tenemos acceso a una cantidad increíble de datos. Como todo está digitalizado, se tiene mucha información a la mano. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar a obtener información de esa gran cantidad de datos. Por eso creo que es importante desarrollar modelos propios, no solamente utilizar programas hechos por terceros, sino utilizar nuestros propios datos para entrenar modelos. Creo que es una herramienta que llegó para quedarse, no es una herramienta que vaya a desplazar trabajos, más bien nos va a facilitar la vida, y es algo que va a ser común en las licenciaturas en un futuro, que la gente tenga formación en conocimientos básicos de inteligencia artificial. Bueno, me platicaba también acerca de que tenía proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo es que ha sido tan importante la inteligencia artificial o cómo ha aplicado esta en sus proyectos de investigación? Bueno, como la inteligencia artificial aprovecha la cantidad de datos masivos, actualmente se conocen, hay una base de datos de estructuras de proteínas. Entonces se utiliza esa base de datos de estructuras ya conocidas, obtenidas por difracción de rayos X, para a partir de ahí entrenar modelos de inteligencia artificial que sean capaces de predecir la estructura conociendo únicamente la secuencia. Esto parece simple en un principio, pero conocer cómo están acomodados los átomos en el espacio solamente con la secuencia de aminoácidos es un gran reto, y actualmente hay una empresa que se llama DeepMind que liberó el código AlphaFold, con el cual es posible conocer la secuencia, a partir de la secuencia conocer la disposición espacial de los átomos de proteínas, no solamente de proteínas pequeñas, sino de proteínas muy grandes. El trabajo que estamos haciendo en el grupo consiste en utilizar AlphaFold para poder predecir la estructura de la insulina, que es una proteína pequeña que tiene un rol muy importante para metabolizar el azúcar. Entonces, lo que estamos haciendo es estudiar mutaciones, es decir, alteraciones de la secuencia, y cómo esas alteraciones logran cambiar la estructura tridimensional, y lo estamos haciendo con métodos de inteligencia artificial en una PC con una tarjeta que tiene con GPUs y con una computadora básicamente de escritorio. Finalmente, me gustaría preguntarle también cómo maneja la complejidad de la inteligencia artificial en los proyectos. Hoy en día el gran reto de inteligencia artificial es la cantidad de datos masivos. O sea, cómo manejar esa cantidad de datos masivos es muy importante. Una parte que casi siempre se desconoce es curar los datos. O sea, los datos muchas veces no tienen el mismo formato, no están ordenados, no están validados. Una primera parte que generalmente se obvia es que los datos sean consistentes. Y una vez que tienes esa cantidad de datos, es identificar qué información requieres para poder explicar el problema. Cada problema es distinto,
cada problema requiere desarrollar soluciones puntuales. Entonces, que la gente tenga formación en inteligencia artificial es muy importante, pero creo que uno de los principales problemas que se tienen es, primero, acceder a los datos, luego, clasificarlos y elegir aquella información que sea pertinente para el problema. En el caso de nosotros, que estamos estudiando la estructura tridimensional de proteínas, la información que necesitamos es la posición de los átomos obtenida por difracción de rayos X. Y no de un átomo, sino de una proteína, sino de cientos de miles de proteínas. Entonces, la complejidad está en la gran cantidad de datos que se tienen que manejar. Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta hoy en día las organizaciones sería cómo hacer modelos de inteligencia artificial con pocos datos. ¿Sí? Ese es el gran problema y ese es el gran reto que se tiene hoy en día. Que la industria, por ejemplo, tiene datos, pero no esos cientos de miles, sino tiene unos cuantos datos, unos miles de datos, y cómo ser capaz de entrenar modelos de inteligencia artificial con pocos datos. Ese es el gran reto, la cantidad de información reducida que se tiene ya en aplicaciones más a la mano. Me gustaría agregar otra pregunta. ¿Cómo es que cree que la inteligencia artificial podría tener un gran impacto en su proyecto? Ok, la inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, específicamente estamos hablando de modelos que tienen una base de datos ya parametrizados y estos datos fueron obtenidos entrenando sistemas usando información previa. Nosotros creemos que AlphaFold, que es un programa que utiliza redes neuronales, es una herramienta que va a venir a revolucionar el área de la biología estructural porque únicamente conociendo la secuencia puedes predecir la estructura tridimensional. Eso es muy complicado y se tiene al alcance de cualquier laboratorio en el mundo. Entonces AlphaFold constituye una herramienta que está al alcance de cualquier laboratorio sin costo y únicamente necesitas plantear las preguntas adecuadas. Y una de las preguntas que nosotros planteamos es, ¿cómo es la estructura de la insulina cuando hay mutaciones? Esa pregunta no se podría responder en el laboratorio porque es muy difícil obtener, por ejemplo, insulinas con mutaciones, después cristalizarlas y luego sacar difracción de rayos X. Eso es muy complicado. Con este programa, nosotros únicamente cambiamos la secuencia, un aminoácido por otro, hacemos una corrida para el caso de la insulina que dura 2 horas y nos da la estructura. Entonces, esa capacidad de trabajo no se tiene antes. Sería muy difícil tener una mutación en específico experimentalmente y después cristalizar y obtener por difracción de rayos X la estructura. Con estos métodos de inteligencia artificial podemos plantear preguntas nuevas, interesantes, que en el laboratorio no se podrían hacer. Entonces, constituye una revolución y el impacto no va a ser a largo plazo, sino ya el impacto ya es hoy día. Entonces, es muy importante que la gente tenga una formación porque esta revolución ya está ocurriendo. De hecho, en México vamos ya atrasados en todo este desarrollo que está ocurriendo en este momento.